Ya, perfecto. Muy bien. Un gusto grande saludarles a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, unos en Temuco, otros fuera, en fin, donde quiera que estemos. Dios nos permite a través de esta plataforma unirnos en torno a, a este momento de alabanza y adoración a nuestro Dios. Ustedes miraban recién a nuestros hermanos del grupo de alabanza, a quienes saludamos, quienes durante todo este proceso de pandemia han hecho un tremendo esfuerzo, grabando desde sus casas, grabando de diferentes lugares, buscando algunos espacios para poder hacer alguna grabación, en fin, en algún minuto en vivo también. Y si se dieron cuenta, ya desde hace un par de domingos están pudiendo grabar con todos los protocolos, con el aforo correspondiente que la autoridad sanitaria nos permite, están pudiendo llegar algunos días de la semana, graban, hay un protocolo para ello durante, en el templo. Entonces ya podemos verles y si se dan cuenta hay un distanciamiento también que es el adecuado porque como hijos de Dios tenemos que obedecer también las normativas, en este caso, de la autoridad sanitaria. Qué ganas de poder estar allí, ¿verdad? Qué ganas de poder ver cómo está el lugar, cómo está el templo, en fin, pero bueno, quizás ya podremos tener aquella bendición. Saludos para ustedes. Recuerden que a través de YouTube y a través de Zoom, ustedes no solo pueden participar viendo, escuchando este servicio, sino que también pueden estar entregando sus saludos. Algunos nos cuentan que han estado, están quizás de cumpleaños, pero también hoy, sabe que hay necesidades, especialmente de salud y otro tipo de necesidades. Y queremos invitarle para que usted pueda incluir allí alguna necesidad. Ya tenemos algunas apuntadas. Y al final de este servicio, vamos a invitar al pastor para que esté orando por aquello, confiando que Dios puede, tiene el poder suficiente para entregar la respuesta, esa respuesta a nuestra petición. Así que le invitamos para que lo pueda hacer también. ¿Le parece? Así que saludos y también peticiones las puede dejar allí en el chat, tanto del Zoom como también del YouTube. Y con esta palabra vamos a estar confiados en que esa petición va a estar en la mano de Dios y Dios va a responder. Dice el Salmo 91. Un salmo que quizás para muchos ha sido una tremenda fortaleza durante este tiempo de pandemia. Más de un año en nuestro país, hay países que ya poco a poco están saliendo, otros no, en fin. Pero el Salmo 91 creo que ha sido un salmo tremendamente particular para todos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío. ¿Te parece si lo repetimos? Usted también aquí lo puede repetir en su casa. Es un salmo bastante conocido, o donde quiera que esté, donde quiera que esté. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Te invitamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, porque en ti podemos confiar. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo. Eres nuestro abrigo. En estos días de frío, qué rico, qué importante, qué fundamental se torna un abrigo, algo que nos cobije, algo que nos cubra. Tú eres aquello, eres nuestro abrigo, eres quien nos da el calor necesario, eres quien sustenta nuestras vidas. Y en esa confianza hoy te queremos dar gracias y pedir por aquellos que ya se están conectando y están participando de este servicio, para que tu bendición repose sobre cada uno. Pedimos, oh Dios, que tú obres de una forma muy, pero muy especial. Gracias. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que ya lo sabe, a través de las plataformas de YouTube y de Zoom puede usted entregar sus peticiones, también los saludos, como quiera. Siéntase muy en casa y vamos a ir a la música. Y ¿saben qué? Luego hay una sorpresa. Sí, hay una sorpresa que usted
de seguro la va a valorar mucho, así que esté muy atento. Volvemos con los hermanos del Ministerio de Alabanza, quienes tienen algo más preparado también para que nosotros, ¿por qué no?, donde quiera que estemos, le podamos acompañar con esta hermosa música que ensalza el nombre de nuestro Dios. Ok, hermanos, queremos invitarlos a compartir este tiempo de alabanza. Queremos cantar al Señor que tenemos libertad. ¿Usted lo cree? Queremos, tome esta palabra, esta canción, cántela pero con todo el corazón, porque tiene una palabra hermosa, poderosa y hay que vivirla. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón, mi libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús
queremos verte, Señor. Queremos contemplar tu majestad. Ayúdanos, Padre, a poder estar cerca de ti siempre, al lado tuyo, a cada paso de nuestro andar, tú estés al lado nuestro. Te alabamos, Señor, porque eres santo. Amén. Derrámate.
Señor, te alabamos, Señor. Estamos humillados, Señor, delante de ti y te damos gracias por amarnos, por bendecirnos, por escuchar, por poner tu oído atento a esta alabanza que brota de nuestros labios, que sale de nuestro corazón en gratitud a un Dios todopoderoso que dio su vida como sacrificio por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. El equipo de alabanza de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Temuco Poniente. Gracias, chicos, por llevarnos también a este momento de adoración a nuestro Dios. Y pese a que estamos distanciados, así entre comillas, a través de diferentes plataformas, nos hemos podido unir, pero fundamentalmente a través del Espíritu de Dios, que nos permite esa unidad, que es la unidad perfecta. Y a propósito de que la Iglesia continúa realizando sus actividades, una de ellas ya ha habido 2 jornadas. Los días miércoles, desde las 20 horas, se está realizando una capacitación, se está realizando una actividad, que es la que ustedes están viendo allí en pantalla, junto al pastor Eduardo Rivera. Introducción bíblica, la autoridad de la Biblia en el creyente. Aunque usted no haya participado de las jornadas anteriores, aún es tiempo de hacerlo. Está el teléfono allí, el WhatsApp de Viviana Arias, para que usted se pueda comunicar con ella y decirle: yo quiero participar, y se le va a enviar también el link para que así se pueda estar conectando. ¿Le parece? Así que en esta capacitación, introducción bíblica, aún en estos tiempos de pandemia, nos podemos capacitar en la palabra del Señor, y están todos cordialmente invitados. ¿Les parece? Perfecto. Ya hay personas y hermanos que están dejando en el chat del YouTube y del Zoom, están dejando las peticiones, algunos, otros saludos de cumpleaños, en fin, que ya vamos a realizar. Mirábamos recién al Ministerio de Alabanza. Ellos, como decíamos, han podido efectuar estas grabaciones con todos los protocolos, el aforo correspondiente, cuando ingresan al templo. ¿Cuánto tiempo que no veo este templo? Qué ganas de verla. Pero bueno, ya habrá tiempo de aquello. No sé si está Jorge por allí, no sé dónde está Jorge, la verdad que yo quiero agradecer, acá hoy estamos con la familia por un tema familiar de Priscila en Osorno, por eso estamos acá en Radio Antillán, así que agradecemos que nos facilite esto. Pero ¿dónde está Jorge Urra? Hola, Pedro. Puedo ver, sí. Hola Jorge. No. ¿Y dónde estás ahora, Jorge? ¿Qué tal? Gusto de verte. Aunque no lo crea, adivina dónde estoy. En un lugar muy querido que todos echamos de menos, mucha nostalgia. Sí. Parece que hay de el lugar donde nos acoge una casa de adoración que tenemos como iglesia. Aquí estamos. Bueno, haciendo nuestra primera transmisión desde acá, desde nuestras instalaciones. Mira qué bien. Decíamos recién que algunos estamos en diferentes lugares, pero mira qué sorpresa, tú estás allí en el lugar que nos ha cobijado por tanto tiempo y que esperamos ya lo antes posible poder volver. Para eso tenemos que cuidarnos mucho. Mira, vemos el lugar del estacionamiento, el lugar de la entrada, podemos ver allí también. Bueno, el sector ahí está el ingreso, portón cerrado obviamente, porque no se puede abrir para un culto, ¿cierto? Allá vemos a nuestros vecinos atrás. En fin, mira qué bonita sorpresa nos estás dando, Jorge. Oye, ¿y será posible ingresar un poquito más para ver cómo está esto adentro, no? Por supuesto. Sí. Ya, a ver. Y lo otro que me gustaría también presentarte igual al predicador del día. Aprovechemos igual que también hoy día vamos a hacer nuestra transmisión también de la predicación desde acá del team en nuestras instalaciones. Así que voy a presentar al predicador de hoy día, a ver.
Ya, ahí vamos llegando, mira. Ahí, habitualmente nos recibía el comité de servicio, el Ministerio de Servicio, nos daba la bienvenida. Mira, ¿Quién es el mira pastor quién que tenemos está? aquí. Hola, querido Pedro, ¿cómo ¿Cómo estás? le va, Gusto pastor? saludarte. Aquí ¿Qué estamos, es? Pedrito, mira, nuevamente en nuestro templo, querida iglesia, les saludamos desde acá, de donde nos reuníamos tanto tiempo. Y fíjate, Pedrito, que te quiero contar por qué estamos transmitiendo desde acá, desde nuestro templo, Bien. de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Temuco Poniente, que tanto lo extrañamos. Aunque este no es la iglesia, ¿verdad? Este es el templo que nos cobija. La iglesia somos Sí. nosotros, ¿verdad? Pero de todas maneras trae nostalgia porque aquí hacemos vida de comunidad, vida de familia en Cristo. ¿Ya? Entonces, pero te quiero contar, Pedrito, y a todos los hermanos, estamos acá porque la iglesia, queridos hermanos, ha hecho un gran esfuerzo de poder instalar fibra óptica, ¿cierto? Para poder transmitir desde nuestro templo. Teníamos antes una banda muy limitada, no podíamos transmitir desde acá, pero ahora es una realidad y la iglesia invirtió en todo un trabajo, ¿verdad?, de canalización desde el otro lado de la avenida para poder llegar con internet estable y poder transmitir desde acá. Pedro, ¿qué te parece? Perfecto, recordemos que no se contaba con aquello por un tema de factibilidad de las diferentes empresas. Y allí Dios también movió el corazón de una hermana, ¿cierto? Que hizo todos los trámites, hizo todas las gestiones y durante esta semana se ha estado, como usted dice, realizando ese trabajo de canalizar, que todo quede muy bonito además, pero por lo demás tenemos ahora ya fibra óptica desde el mismo templo. Oye, agradecer a nuestra hermana Elisa de Oyarzún, ¿verdad? Que ella nos Sí. ayudó y a gestionar todo, trabajó muy, ¿cierto?, día a día y supervisó hasta que se pudo concretar este sueño, esta realidad. Así que yo les voy a invitar a caminar. Estoy mirando, pastor, porque veo el pendón del team. Ahí estaban habitualmente los hermanos de servicio recibiendo, ¿se acuerdan? Mira, ahí, Sí, por supuesto. ¿qué pasa aquello? Y también recordemos que nosotros somos una iglesia que seguimos creciendo en la gran familia de Dios. Somos una gran familia de Dios. Y qué rico poder estar conectados, unidos, ¿cierto?, desde nuestra casa con todos ustedes, queridos hermanos. Y tenemos algo bien especial también hoy día, ¿verdad, Pedro? Perfecto, sí. Sigo mirando un poquito para allá, pastor, pero ya vamos a ir un poquito más adentro, ¿cierto? Mire, qué grato, pastor, estas dependencias hermosas que el Señor nos ha entregado. Dios ha bendecido mucho nuestra congregación y gracias también al aporte generoso de los hermanos. Pero ¿sabe qué? Estoy pensando de que esa realidad no la viven todas las congregaciones y no la viven todos los pastores. Nosotros también de alguna forma intentamos de que ustedes como familia estén lo más cómodo posible y agradecemos a Dios porque se produce por la generosidad de los hermanos. Pero en nuestro distrito, que es el distrito Araucanía, hay iglesias, hay congregaciones, hay pastores que no pueden decir lo mismo y entiendo, pastor, que como usted es parte del directorio también del distrito, se está haciendo un esfuerzo que entre todos nosotros podemos permitir que se puedan reparar especialmente algunas casas pastorales. Sí, Pedrito, bueno, ese es el gran desafío que hoy queremos plantear como iglesia local, también como iglesia Temuco Poniente, porque, y tú bien lo has planteado, nosotros, gracias al Señor, hemos sido muy resguardados, bendecidos, prosperados también, y bendecidos nuestros hermanos, y por ende también la iglesia, este mismo templo que el Señor nos ha, es cierto, permitido tener, pero no así como tú dices, la realidad de tantas otras iglesias y familias pastorales que están sufriendo grandes necesidades en este tiempo. Queremos plantear el desafío que el distrito tiene en este año de poder remodelar y hacer nuevas casas pastorales. Yo no sé si te está viendo allí la imagen que queremos mostrarle a la iglesia porque es un desafío distrital. Miren, hermanos queridos, esa es la realidad que vive el pastor de Paz de las Casas. En esa realidad vive. Esa es la realidad de su casa. Y por dentro no quisimos mostrar las fotos. Entonces, el distrito ha tomado este desafío, queridos hermanos, de poder en conjunto, con todas las iglesias del distrito, poder hacer un esfuerzo económico y poder comenzar a construir especialmente esta primera casa pastoral
para que las familias pastorales puedan vivir también dignamente. Reconocemos que allí hay hijos, hay niños, adolescentes en la familia pastoral y queremos invitarle, querida iglesia, a poder ofrendar. Queremos hacer una ofrenda generosa nosotros como iglesia para bendecir y levantar una casa pastoral en el sector, en la comuna de Paz de las Casas. Pedro, Pastor, ese es el desafío para nosotros en este mes. ahí aparecía recién el versículo de que el que siembra generosamente va a cosechar también generosamente, y que el que siembra de manera escasa va a cegar de manera escasa también. Y hay un número de WhatsApp que entiendo que es el suyo, sí, es el número de teléfono suyo que todos los que están seguramente viendo este culto lo tienen. ¿Le parece si hacemos un desafío, pastor? Porque al ver las imágenes y al darnos cuenta de que cuando somos generosos, Dios también nos bendice como ha bendecido a nuestra congregación. Hay un número de cuenta también que es la cuenta de nuestra iglesia, pero ¿le parece que durante el desarrollo del culto nos vayamos comprometiendo a través del WhatsApp y le vamos diciendo a usted cuál sería nuestro compromiso de ofrenda para estos días? ¿Sería lindo aquello? ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Sería fantástico que comenzáramos hoy día con un compromiso quizás de cada uno en ofrendar para levantar esta casa pastoral de aquí de Padre de las Casas. Si usted gusta, querido hermano, como bien decía Pedro, envíe su compromiso al número de WhatsApp, a mi número. Nosotros vamos a hacer un recuento para después del final del culto decir cuánto vamos, y si no lo puede hacer ahora, lo puede ir haciendo durante este mes. A la cuenta, usted sabe, de nuestra iglesia, el hermano Miguel Donovan va a estar allí recepcionando, y usted puede poner en el asunto allí, ¿cierto? Cuando hace la transferencia puede poner ofrenda, casa pastoral, Padre de las Casas. Así que ponemos ese desafío para hoy y para estos días que vienen. Lindo desafío. Al WhatsApp del pastor envío y diga: este es mi compromiso. ¿Le parece? No necesariamente tiene que hacer el aporte hoy día, pero sí un compromiso, porque sería bonito al final decir: la iglesia Temuco Poniente va a decir presente a este lindo desafío. Es importante que cuando haga el aporte especifique, como decía el pastor, de qué se trata, porque allí nuestro tesorero Miguel Donovan lleva todo muy ordenadito, y eso es importante también, la transparencia en todo esto. Pastor, un lindo desafío. Estamos allí. Yo sé que los hermanos desde ya van a comenzar a hacer sonar su WhatsApp para decirle: este es el aporte mío o de la familia para el compromiso. Así que lindo momento, lindo contacto, lindo desafío. ¿Y le parece si oramos también por esta instancia, que es una instancia tan especial como todo lo que significa el servicio a Dios? El dar a otros también es parte de aquello. ¿Le parece, pastor? Por favor, diríjanos en una oración para que desde ya Dios bendiga al dador alegre. Señor, te adoramos en esta mañana. Te damos muchas gracias. Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está por sobre todas, Señor, las cosas. En tu mano, Señor, están todos los recursos, y nosotros lo sabemos. Pero tú mueves a tu iglesia para bendecir a otros que lo necesitan. Gracias por los hermanos que han sido fieles en todos estos años. Han sido fieles con sus ofrendas, fieles con sus diezmos. Gracias, Señor, porque también tú has permanecido fiel a ellos, fiel a cada uno de nosotros. Y en esta hora oramos, Señor, para que tú despiertes ese corazón generoso en tu iglesia. Y no solamente en nuestra iglesia, sino que en las iglesias de toda, Señor, nuestra región, de todo nuestro distrito. A los pastores, a las familias. Señor, ¿por qué podemos ver, Dios mío, siervos tuyos en condiciones tan deplorables? Y por eso te oramos, Señor, para cambiar esta realidad, porque no le hacemos bien a tu evangelio, porque damos una mala imagen de tu evangelio, porque damos un mal testimonio. Y nosotros queremos cambiar ese testimonio, Señor, que estamos mostrando hacia la comunidad, hacia nuestra sociedad. Tú eres el Dios de todos los recursos. Y oramos en esta hora para que tú, Señor, muevas la vida, el corazón, y podamos ofrendar generosamente. Y oramos también para que usted pueda retribuir a aquellos, Señor, que van a ofrendar con esta actitud, con esta disposición en el corazón, Señor, de tanta generosidad, por querer ver mejor a otras familias
y puedan dar testimonio de tu gloria, de tu reino, Señor, de tu provisión. Gracias, Señor, porque ha llegado a nosotros este desafío, porque tú nos vas a mover a misericordia, nos vas a mover para poder bendecir, Señor, y prosperar la familia pastoral de Padre de las Casas, Señor, y así también prosperar y bendecir, Señor, a la comunidad de Padre de las Casas con un testimonio del Evangelio digno de tu nombre, digno de tu gloria, digno de tu poder, de tu gracia. Gracias, Señor. Gracias. Señor, extiende tu bendición, tu brazo misericordioso sobre nuestras familias de nuestra iglesia, pero también de cada familia que en nuestro distrito vamos a ofrendar para poder, Señor, juntos, unidos en tu espíritu, como una sola familia, Señor, levantar esta vivienda para este siervo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. 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 Gracias, pastor. Dos lindas sorpresas nos dio usted y Jorge también ahí, con estar en el lugar ahí que nos ha codiciado por tanto tiempo y que esperamos volver luego, y esta posibilidad de ofrendar. ¿Le hago una pregunta? ¿Usted predica hoy? Oye, sí, güey. Gracias, Señor. A predicar ahí del templo. Desde el templo pedido con todo, ¿cierto? Las medidas y los protocolos correspondientes, con el distanciamiento que corresponde. Nosotros tenemos 2 hermanos nomás que cumplimos con el protocolo que nos pide la autoridad sanitaria y vamos a transmitir desde acá hoy día el culto. Así que, hermanos, siéntase como en casa. Muy bien, gracias, pastor. Luego nos reencontramos ahí. Gracias, Jorge, por esta linda sorpresa. Y recuerde, puede enviar saludos de cumpleaños, su compromiso de ofrenda a través del WhatsApp del pastor para ir en colaboración, ¿cierto?, de los hermanos de Padre de las Casas, puntualmente de la Casa Pastoral. Y bueno, también peticiones de oración, estaremos orando al final, pastor, ¿verdad?, por las necesidades de nuestros hermanos y amigos. Amén. Lo invito a la música. Listo, sigamos adorando. Amén. Queridos, amados todos, queremos invitarte a compartir este tiempo de alabanzas. Prepara tu corazón y allí en donde estés, alábale con todo tu corazón, con toda tu alma y prepara este tiempo en su presencia. Entra con acción de gracia, patrios a la paz. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón.
Muy bien, queridos hermanos, ¿se recuerdan de este lugar? Aquí estamos, desde el templo, nuestro templo, nuestra casa. Así que siéntase como si estuviera en ella. Ahí pueda disfrutar de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios. Y también ahora, especialmente cuando estamos acercándonos a escuchar la palabra del Señor. Agradecer a Pedro, agradecer al Ministerio de Alabanza, agradecer al equipo de culto que hemos ido avanzando, progresando en esto, y especialmente ahora, agradecer especialmente a Elizabeth Oyarzún por todo el trabajo, y de todos los hermanos que con sus ofrendas y diezmos, ¿cierto?, han podido también solventar toda esta proyección que hemos tenido en este avance de poder tener esta fibra óptica acá, porque no ha sido fácil, hermanos. De ahí les vamos a contar todo lo que hemos pasado para que se cumpla esta realidad. Así que desde hoy comenzamos a tener ciertas transmisiones desde este lugar, ¿verdad?, cuidando todo, ¿cierto?, el protocolo correspondiente, de acuerdo al aforo correspondiente también, y poder así llegar también a su hogar, queridos hermanos. Dios les abrace en esta mañana, Dios les bendiga, Dios les sostenga con su mano poderosa, y preparemos nuestro corazón para poder acercarnos a la palabra del Señor. El mes de mayo trabajamos algunas temáticas sobre la familia, le dimos énfasis a la familia. Incluso en ese mes también, ¿cierto?, se celebraba internacionalmente el Día de la Familia, y es por eso que se celebraba el Día de la Mamá. Bueno, ahora en junio también el Día del Padre, que tenemos una sorpresita, Dios le va también a regalonear, les va a abrazar también a los papitos. Pero este mes de junio, como iglesia, iniciamos, queridos hermanos, las prédicas en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Para muchos, este Evangelio, busque su Biblia allí, Evangelio de Juan. Yo sé que estamos justamente en la lectura que hacemos semanalmente en el Evangelio de Juan. Capítulo 19 y 20 llegamos, y ahora vamos a comenzar a predicar en este libro, el Evangelio de Juan. Y fíjense, hermanos queridos, que para muchos este Evangelio es una de las joyas preciosas que tiene nuestra Biblia. Algunos escritores bíblicos han afirmado que lo más sublime de la Biblia se halla en los evangelios. Y lo más sublime de los evangelios es el Evangelio de Juan. Miren qué tremendo. ¿Qué connotación tiene este libro? Este libro, hermano, ha sido considerado el punto más prominente de las Escrituras. Y tanto los padres de la iglesia como muchos comentaristas bíblicos, pensadores bíblicos, estudiosos bíblicos y muchos creyentes de todos los tiempos le tienen un cariño especial, un cariño único a este libro. Así que si usted lo comienza a leer y está leyéndolo, sin duda se va a enamorar de él, porque aquí hay temas que en los otros evangelios no se tocan. Este Evangelio de Juan fue el último de los 4 evangelios en ser escrito, y nos presenta una perspectiva muy diferente de Jesús en relación a los otros 3 evangelios, llamados sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, usted los conoce. Los primeros 3 evangelios fijan su atención, y yo quiero que aquí vayamos dándole la distinción de por qué vamos a predicar y vamos a basar las prédicas en este evangelio. Porque los primeros 3 evangelios fijan su atención en los acontecimientos, en los sucesos, en lo que Jesús hizo y enseñó. Pero fíjense, el Evangelio de Juan, ya en los primeros párrafos, los primeros versos, se aparta notablemente del estilo de los otros evangelios, porque centra o pone su atención más en lo que Jesús es. En lo que Jesús es. Se enfoca más en su deidad, en su esencia, en su naturaleza. Así que, imagínese, querido hermano, lo podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Quién es Jesús entonces? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? Para nosotros, ¿quién es Jesús para el mundo? Y vamos a tratar de descubrirlo. Así que yo le voy a invitar a que busque su Biblia allí, ya en Juan capítulo 1, verso 1 al 5, porque este pasaje nos va a introducir a temáticas maravillosas durante estos meses de aquí en adelante. Ya, a ver, busque su Biblia, hermanos queridos.
busque su Biblia allí, con toda tranquilidad, ya sea en su teléfono, en su computador, o una Biblia así como la que estoy usando yo, ¿verdad? Que es física y uno la puede hojear y la puede marcar, ¿ya? Vamos a leer entonces, ¿ya? Este pasaje y nos vamos a introducir a este tema de quién es este Jesús que se centra Juan, el evangelista Juan. Bien, leamos en el nombre del Señor. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Qué hermoso pasaje, hermano. Usted puede continuar leyéndolo, ¿eh? Del versículo 6 al 18, porque este es el prólogo que habla Juan, ¿ya? Y en el prólogo, fíjense que Juan menciona casi todas las temáticas que va a abordar y va a desarrollar a lo largo de todo, ¿cierto?, su evangelio. Así que este es el gran desafío de las prédicas de aquí en adelante. Hermanos queridos, ¿quién es Jesús? Si usted hace esta pregunta en estos tiempos, tendrá variadas respuestas. Para algunos, Jesucristo es solo un gran maestro de moral. Para otros, es un personaje histórico que hizo bien a la humanidad y que su modelo, ¿cierto?, su estilo de vida todavía, ¿cierto?, se reconoce. Para otros, quizás la respuesta va a ser, fue un gran profeta. Para otros, Jesús es solo un gran hombre que fue creado por el Dios Padre. Porque así se ve la figura de Jesucristo a lo largo de la historia, desde que Él pisó este mundo, ¿verdad? Y cómo se ha ido desarrollando su biografía, su conocimiento en el mundo. Muchos lo ven de una o de otra manera. Pero fíjense que incluso para otras personas, Jesucristo es un personaje desconocido totalmente. Desconocido. La iglesia cristiana, queridos hermanos, del primer siglo también lidiaba con diferentes posturas, opiniones, enseñanzas, doctrinas incorrectas acerca de Jesús, herejías incluso. Estas impresiones e ideas erróneas acerca de Jesús tenían el objetivo, porque cuando no se habla bien de quién es Jesucristo, entonces ese parlamento, esa enseñanza, esa opinión, esa postura puede llevarnos a errar en nuestra fe. Entonces, cuando la iglesia del primer siglo se enfrentó a diferentes ideas erróneas con respecto a la persona de Jesucristo, y estas ideas erróneas que nosotros y los escritores bíblicos le llaman herejías, ¿verdad?, tenían el objetivo de desviar de la fe verdadera a los creyentes. Y una de las razones por la que el apóstol Juan escribe su evangelio es justamente para contrarrestar estas enseñanzas y opiniones erróneas y poder mostrar, escúcheme bien, la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Juan predica para mostrar la verdadera identidad de Jesús. Juan, el apóstol Juan, ese discípulo amado que se recostaba en el hombro, ¿cierto?, del maestro. Ese discípulo amado que era parte del círculo íntimo de Jesús. Este hombre, ¿cierto?, que tuvo una visión cercana e íntima de Jesús. Él nos quiere mostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, que es Dios y que vino para revelar a ese Dios invisible, al Padre, y para que este mundo que no le conocía pueda creer en él y podamos, ¿cierto?, tener esa vida eterna. Fíjense el propósito tremendo. Este
hermano querido, lo que yo les mencioné ahora, este es el propósito sublime de este evangelio. Que sus lectores, que quienes oyen los mensajes de este evangelio, puedan creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Esa vida que trasciende el escenario de esta realidad que vivimos. Fíjense, hermanos, para confirmar este propósito sublime, en Juan capítulo 20, verso 31, dice: pero estas cosas, hablando del libro, el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Ah? Estas cosas que Juan dejó registradas en este Evangelio, se han escrito con el propósito de que el mundo que lee, que escucha, pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, tengáis vida en su nombre, dice este pasaje. ¿Y sabes cuál es mi anhelo, querido hermano? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué todos nosotros hacemos todos estos esfuerzos como iglesia? Querido amigo, nuestro anhelo es que, espero que en este tiempo que estamos frente a la palabra del Señor, esta palabra genere en ti precisamente aquello que su autor esperaba. Genere en ti la fe necesaria en Cristo y le puedas recibir en tu corazón. Le abras la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu familia. Te conviertas como en un hijo de Dios y puedas recibir esa vida eterna prometida por Él. Entonces veamos, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en estos versículos que acabamos de leer? Juan nos dice que, en primer lugar, que es el Verbo eterno. Es creador, dice. Y si usted comienza a leer, es la vida, dice. Es la luz. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Es la luz. Es el principio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio. Y todas las cosas fueron creadas por Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida, ¿cierto?, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. ¿Sabe qué? Si usted sigue leyendo, usted podría leer hasta el versículo 18, como le decía delante, y podría enumerar y subrayar con un lapicito, ¿verdad?, en su Biblia, subrayar las diferentes cosas que dice Juan acerca del verbo. Y fíjese, dése ese trabajo. ¿Qué es lo que dice Juan? Lea y subraye. ¿Qué es lo que dice Juan, ese discípulo amado de Jesucristo, del verbo? Primero, Juan dice lo siguiente: el verbo Jesucristo es Dios eterno. En los versos 1 y 2 dice lo siguiente, quiero repetir este versículo porque es un versículo que muchos leen y no todos logran comprender. Porque Juan hace un juego de tiempos. ¿Ah? Se remonta a los inicios de todo. Y ahí en el versículo 1 y 2 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y yo quiero centrarme en la palabra verbo, porque esta palabra, hermanos queridos y amigos, tiene un mensaje profundo en realidad. El término verbo se traduce en el griego como logos o palabra. Este concepto, hermano, tiene un profundo significado, tanto en el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Y acordémonos que en las clases de introducción bíblica, ¿se acuerdan ustedes? Estuvimos hablando con el pastor Eduardo y él compartía que cómo es nuestro acercamiento a la Biblia. ¿Con qué mirada yo me acerco a la Biblia? Podemos acercarnos con ojos griegos, ¿cierto? Y mirar desde una mirada occidental todo lo que ocurre en la Biblia, pero también podemos mirarla desde una perspectiva judía, ¿verdad? Hebrea. Porque esas dos visiones nos van a llevar a interpretar la Biblia
de acuerdo, ¿cierto?, ¿cierto? A la visión que tengamos, ya sea occidental o hebrea. Y fíjense que el término verbo, ¿cierto?, que se traduce logos, palabra, tiene este significado profundo tanto en los judíos como en los griegos. Juan fue muy estratégico aquí, queridos hermanos, para explicar la deidad de Cristo. Este término que usa Juan aquí, ¿cierto?, era familiar para ambos grupos. Recordemos, queridos hermanos y amigos, que Juan escribió este libro a la iglesia que estaba conformada de judíos y gentiles, o judíos y griegos. Ambos grupos tenían una idea particular de este término, el logos, el verbo. Para los griegos, el logos era el lenguaje, era la razón y la explicación de su pensamiento. Consideraban que el logos era la primera gran causa de todo. Lo consideraban como el principio que controla el universo. Fíjense el significado profundo que tenía la palabra logos para el pensamiento griego. También significaba la energía creadora de la cual proceden todas las cosas. Los filósofos griegos, dice la historia, veían el logos como el poder que da el sentido al mundo. El logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos, queridos hermanos y amigos, veían al logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué profundo la mirada que ellos tenían con esta pequeña palabra, el verbo, logos, la palabra! ¿Qué significaba para esta cultura, para este pensamiento griego, esa palabra? Es como cuando ahora se dice, ¿cierto?, las palabras crean realidades, construyen realidad. Bueno, el logos construía una realidad de pensamiento en la cultura griega. Para los judíos, por otra parte, para los judíos, hermanos, el término verbo o logos o la palabra era uno de los títulos que se usaba para referirse a Dios mismo. Escúcheme bien. Miren cómo lo miraban los griegos y cómo lo miraban los judíos, los hebreos. Este término verbo, ¿cierto?, era un título que se usaba para referirse a Dios mismo. Quiero contarles lo siguiente. Por ejemplo, los judíos usaban una versión del Antiguo Testamento cuando estudiaban los mandamientos de Dios o la Torá, ¿cierto? Los judíos usaban una versión del Antiguo Testamento conocida como el Targum. Bueno, el Targum era una interpretación en arameo de la Biblia hebrea. Perdónenme que no haya hecho Power, pero esto yo hubiese quedado ahí, ¿cierto?, descrito en una lámina, porque es sumamente interesante ver cómo ellos veían esta palabra y cómo la asimilaban también. Bueno, pero el Targum era una interpretación en arameo de la Biblia hebrea. El arameo era el idioma del pueblo, el idioma, ¿cierto?, de las personas más humildes, ¿ya? Una de las características de esta versión es que muchas veces sustituía o interpretaba o traducía el nombre de Jehová o el nombre de Dios por la expresión la palabra de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, verso 17, si usted va a su Biblia, ¿ya? El texto hebreo decía lo siguiente: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Los traductores del Targum lo cambiaban o lo interpretaban diciendo lo siguiente: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ese juego, ese cambio, esa interpretación. Entonces, hermanos, los comentaristas o estudiosos de los idiomas dicen que en el Targum hay 320 pasajes donde el nombre de Dios es reemplazado por la frase
la palabra. Por lo tanto, en el primer siglo, los judíos estaban muy familiarizados con la expresión la palabra, el logos, el verbo, así también como lo estaban de familiarizados los griegos. La palabra, el logo, para los judíos era uno de los títulos que usaban para referirse a Dios mismo. Qué interesante, hermanos. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando comenzamos a abrir la Escritura y comenzamos a descubrir estos pequeños detalles. Por lo tanto, queridos hermanos, en estos primeros versos del Evangelio, Juan les dijo tanto a judíos como a griegos: ustedes, parafraseando por lo menos lo que, pensando o especulando lo que Juan le podría haber dicho a ellos, ustedes que por siglos han estado hablando y pensando y escribiendo sobre el verbo, el logos, sobre ese poder que pone al orden, ¿cierto?, al mundo en perfecto orden y que lo mantiene en perfecto orden. Ustedes que han estado hablando y pensando y escribiendo tantos siglos del verbo, han estado hablando de esa palabra, le decía a los judíos, que se usaba para referirse a Dios mismo. Juan les dice en el verso 14 que ese verbo se ha hecho carne. Ese verbo, ese logo, que era la causa de todas las cosas, que pensaban ellos que era la causa de todo, que ese logos y esa palabra que se refería a Dios mismo, ahora se ha hecho carne, dice el versículo 14. Leámoslo, dice, aquel verbo, el logos, la palabra, fue hecha carne. Y habitó entre vosotros, entre nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, queridos hermanos, fíjense lo que hace. Juan toma y usa ese concepto, el verbo, que era conocido y muy familiar tanto para judíos como para griegos, al cual se le atribuía el poder de cierto, que le daba el sentido a todo el universo, y que Juan lo toma y señala aquí al revelador del incomprensible e invisible Dios. Dice que ese verbo se hizo carne en la persona de Jesucristo. Señala a Jesucristo. Y todo su evangelio se centra en lo que Jesucristo es. Entonces, hermano, Juan identifica la palabra, el verbo, el logos de Dios como una persona. No simplemente como parte de Dios, sino una persona que estaba desde el principio con Dios, pero que al mismo tiempo era Dios. Juan, queridos hermanos y amigos, está diciendo que la palabra, el verbo, al cual él se refiere en el versículo 1, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio. Juan está diciendo que no es un concepto abstracto, porque ya existía desde antes de todo. En el principio ya estaba allí y era Dios, dice Juan. Y ahora se ha manifestado, se ha hecho carne en la persona de Jesús. No es un concepto abstracto. En estos dos versículos, hermanos queridos y amigos, Juan nos está mostrando que Jesús, el Logos, es el Dios eterno. Porque existió desde la eternidad. Porque existió junto al Padre y tiene existencia propia, distinta al Padre. La pregunta que podríamos hacernos acá es, hermanos, ¿qué impacto tiene esta verdad en nuestra vida? ¿Es así como estamos viendo a Jesús? ¿O nuestra mirada hacia Jesús, o esta persona de Jesús, como que ya se ha desgastado para nosotros?
Estamos siendo impresionados por la persona de Jesús, por este nombre, que es sobre todo nombre. ¿O está siendo algo tan común tan trivial que comunicamos sin temor muchas veces, que ya no nos sorprendemos de él, de su persona, de su existencia, de su esencia, de su poder? ¿Qué impacto tiene esta verdad en tu vida? Que el Logos, el Verbo, Jesucristo, es Dios. Es Dios, que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que tiene la esencia y la naturaleza de Dios. Creo que con el pasar de los años, los hijos de Dios, los creyentes, tú y yo, como que vamos perdiendo la perspectiva de quién es Jesús. Vamos perdiendo la perspectiva. Pareciera que es un personaje más común, como cualquier otro, que existió y que pisó, que vino a este mundo y que existe, pero que no tiene ahora el peso, la autoridad plena sobre mi vida. Como que Jesucristo, ya no me asombro, ya no me detengo a contemplarlo, a contemplar su hermosura, su gracia, su poder. Hemos perdido esa sensibilidad de estar con Él, de buscarle, de reconocerle. ¿Qué impacto tiene esta verdad en tu vida? En mi vida. Volver a recordar la sustancia plena de Jesucristo, su verdadera identidad. Hermanos, no es cualquier maestro, no es cualquier profeta. No es un hombre simplemente que vino a hacer el bien a este mundo. Es Dios hecho carne, que pisó, que vino para dar su vida por ti y por mí. Y que reina en el universo, en la historia. Lo que vivimos, hermano, está bajo su gobierno, bajo su poder, bajo su control. Porque es Dios que ha existido por siempre. Que no tiene nada que ver, hermano, con ese Jesús que nos han pintado muchas veces. Y que quizás con ese Jesús que tenemos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Fíjense, queridos, la atrevida y potente declaración de Juan en estos dos sencillos versículos. Y escúchenme muy bien qué significan para nosotros como iglesia. Esta potente declaración de Juan es la verdad central del cristianismo. Es la verdad de la que depende toda nuestra doctrina y enseñanza. Jesús, el Verbo, el Logos, la palabra, es Dios. Fue el Dios con nosotros. Que ni la muerte lo pudo detener. Hermanos, esa verdad es la que sustenta nuestra fe, nuestra esperanza, porque ese Dios que se levantó de los muertos y que fue ascendido a los cielos, un día volverá por su pueblo, por su iglesia, por ti, por mí. Y lo veremos en su plena majestad. Esa potente declaración, hermanos queridos, es la verdad central de nuestro cristianismo. Es también esa potente declaración, es también la enseñanza más controvertida, confrontativa y desafiante que tú puedes enfrentar. Y te hablo a ti en esta hora. Tú que vas escuchando, no sé si en tu vehículo o si estás en tu casa. Esa potente declaración, queridos hermanos,
es también la enseñanza más confrontativa y desafiante que podamos enfrentar. ¿Por qué? Piénsalo bien, ¿por qué? La enseñanza bíblica de que Jesús es Dios solo puede generar dos tipos de respuesta. O creemos y aceptamos lo que está diciendo Juan acerca del verbo Jesús, que es Dios, o dudamos y rechazamos esa verdad. Solo puede generar esa respuesta. ¿En qué posición? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a esa verdad? Hay muchos hermanos queridos, hay muchas personas hoy que no pueden aceptar y creer esta afirmación de la Biblia. No pueden creer que un hombre sea Dios, que todo lo que podamos decir de una deidad, del Dios soberano, también deberíamos de decírselo a Jesús. También deberíamos decirlo de Jesús. Para ellos es demasiado pensar eso. Sin embargo, eso es lo que Juan quiere que entendamos y creamos. Para otros, ven esta verdad y la hallan demasiado fuerte. Así que han encontrado maneras de torcerla, de adaptarla, de aligerarla. Dicen simplemente que Jesús, la palabra, el verbo, es un Dios menor o un ser divino, pero en el fondo no del mismo nivel, poder y grandeza como Dios el Padre. Es decir, lo ponen en un nivel inferior a Dios el Padre. Otros dicen que Jesús, la palabra, es en realidad un ángel simplemente, un ser creado. Y usted quizás ha escuchado estas diferentes posturas, opiniones. Dicen que es un ser creado, es un ángel, pero que no es Dios. La pregunta, hermano, es ¿qué dices tú sobre Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas tú? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo importante. ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús para esta iglesia? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un profeta? ¿O es un buen maestro? ¿Un buen modelo de vida? ¿Su nombre ya no tiene mucha relevancia para ti? Quizás ya hemos perdido la capacidad, ¿verdad?, de asombrarnos con él. Ya hemos perdido la capacidad de poder verle y contemplarle en una dimensión mayor. En una dimensión como la Biblia lo describe. ¿Quién es Jesús para ti, querido? Yo te digo, querida iglesia, queridos amigos, nosotros como iglesias y Alianza Cristiana y Misionera de Temuco Poniente, y especialmente te lo planteo yo como pastor, creemos y enseñamos que Jesús, el verbo, la palabra, es Dios eterno. Él es el Dios eterno. Creemos esa verdad. Y creemos también que es la causa de todo, el principio que controla todo el universo. Creemos también que el poder que pone en orden, Él es el poder que pone en orden el mundo, pone en orden, en perfecto orden el mundo y lo sostiene perfectamente en un balance. Él es la razón principal de la existencia. Y es por eso que cuando enfrentamos una pandemia, cuando enfrentamos las dificultades de la vida, cuando enfrentamos las adversidades, cuando enfrentamos las pruebas, las enfermedades de la vida, nosotros estamos, ¿verdad?, confiados, porque estamos bajo esa causa perfecta, bajo ese poder perfecto, bajo esa cobertura perfecta que es Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Pero cuando declaramos que cuando declaramos que Jesús es Dios, esa verdad de que Jesús es Dios, la pregunta es, ¿qué implicancia debe tener esta enseñanza en nuestras vidas? ¿Qué implicancia si tú en esta mañana tú dices, no, es que yo lo reconozco como Salvador, como Señor, pero también lo reconozco como ese Dios que vino a este mundo, que tomó forma de hombre, pero que ahora está y reina, ¿cierto?, por sobre el universo. Yo creo en eso. Bueno, ¿qué implicancia tendría que tener esa enseñanza en tu vida entonces? Si aceptamos y creemos que en esta verdad, entonces, hermanos queridos, todo lo que hacemos y decimos debe ser afectado por esta verdad. No podemos caminar dudando. No podemos caminar con temor, con miedos que nos infunden las diferentes realidades que vivimos. No podemos caminar como que es cierto, como que Él no estuviera con nosotros, porque es Dios y está con nosotros. Entonces, todo lo que, cierto, creemos, lo que hacemos, debe estar afectado. Nuestra vida tiene que estar empapada de esa verdad. Si Jesús es Dios para nosotros, entonces debo recibirle a Él y a sus palabras como de parte de Dios mismo. Él debe ser a quien adore, le levante mi alabanza. En esta mañana, cuando cantaba el ministerio de alabanza, es a Él en que yo tengo que levantar mi alabanza, mi adoración. Vivir una vida y un estilo de vida como para honrarle a Él. Él debe ser a quien debo adorar, a quien debo temer. Y con reverencia debo someterme a su voluntad, a sus designios. Si Jesús es Dios y lo reconozco, entonces toda mi vida, toda su vida, debe construirla alrededor de Él. Y toda mi lealtad y su lealtad debe ir solamente hacia Él. Hermanos, iglesia querida, amigos, la actitud que tengamos en cuanto a la deidad de Cristo en mi corazón será lo que defina la fe o la incredulidad que tengas en tu vida. La actitud que tengamos en cuanto a la deidad de Cristo, cómo veo a Jesús, será lo que define tu fe o será lo que defina tu incredulidad en tu corazón. Bueno, ¿qué más? En ese versículo, estaba yo enfocado en el versículo 1, del 1. ¿Qué más sigue diciendo Juan en este pasaje del Logos? Usted le planteé el desafío de que usted subraye todo lo que Juan dijo con respecto a Jesucristo, el Logos. ¿Qué más dice Juan acerca de la deidad de Jesús? Solamente pinceladas así para hacer un barrido en todos los versículos que nos quedan. Versículo 1 y 2 ya dijimos que era el principio, el verbo, ¿cierto? Era con Dios existente. Pero de los versículos 3 al 5 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Participó en la creación. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en el Logos, en el verbo, en Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Eso es lo que está diciendo Juan, está declarando. Versos 6 al 8 dice que se dio testimonio anticipado de su venida. Hubo un hombre llamado, enviado por Dios, el cual fue llamado Juan, el Bautista, ¿verdad? Vino para dar testimonio de Él, de la luz. Pero versos 9 al 11 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, cuando vino Jesús, Dios hecho hombre, alumbró a todo hombre. Venía a este mundo y el mundo es ¿cierto? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso es lo que dice Juan, sigue diciendo de este Jesús, ¿verdad?
El versos 12 al 13 dice que más, si algunos lo rechazaron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14 dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Verso 15 al 18 dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, del verbo de Dios, del Dios hecho hombre. A Dios nadie le vio jamás, pero el verbo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, si usted subraya todas esas cositas, hermanos, todas esas cositas, ¿verdad? Va a encontrar que el mensaje de Juan es contundente, tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Para concluir, quiero decir lo siguiente, hermanos. El Logos, el Verbo, es Jesucristo. Es el Dios eterno, Jesucristo. El Verbo, el Logos. Es el Creador y es la vida. Él se hizo hombre, y usted bien lo sabe, por la historia, ¿verdad? Y no solamente bíblica, sino que la historia secular lo reconoce. Murió y resucitó para que al creer en Él, usted y yo tengamos vida en su nombre. Y no andemos más en tinieblas. Cerrando con el mismo propósito de Juan. La pregunta, querido amigo, y tú, querido hermano, que has dudado de la persona de Jesús. ¿Cuál será tu respuesta frente a esta verdad? En Juan 1, 9 y 12 dice que hay dos opciones solamente. ¿Cierto? Cuando dice, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí tenés la primera opción. Tú puedes seguir rechazando al Logos, al Verbo, a Jesucristo. Puedes seguir rechazando, como lo hicieron muchos hombres, lo han hecho. Como lo han hecho muchos hombres, y han cuestionado, ¿cierto?, su poder, su deidad, su naturaleza. Entonces, una de las opciones es que tú sigas rechazándolo. Te resistas y no lo recibas. Pero el verso 12 dice la segunda opción, es que tú tienes. Es que dice que más a todos los que le recibieron. Qué glorioso es eso. Es decir, a todos los que le conceden a Él que venga a habitar y a morar. A todos aquellos que abren la puerta de su corazón, de su vida, y creen en Él, y creen en su nombre. La misma Biblia en el versículo 12 dice que les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Hijos de Dios, que no son engendrados por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios. Bueno, ¿cuál es tu respuesta frente a esta verdad? Frente a este nombre que es sobre todo nombre, frente a Jesucristo, el Logos, el Verbo, que es Dios eterno, que vino a este mundo y murió por ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a responderle a Él? ¿Vas a abrir tu corazón, vas a abrir tu vida, vas a abrir las puertas de tu familia para que Él habite, viva, ¿cierto? Guíe, sostenga, se revele, le adoren? ¿O te cierras a Él? ¿Vas a abrir o vas a cerrar las puertas de tu vida para el Dios hecho Jesucristo? Te voy a invitar a orar. Te voy a invitar a orar. Y te voy a guiar en una oración. Si tú nunca has hecho esta oración de reconocer a Jesucristo
como Salvador, como Señor, como Dios. Esta es la oportunidad de hacerla. Te invito, querido hermano, amigo, te invito a hacerlo. Decirle que Él venga. Quieres recibirle, quieres tomarte de Él, quieres abrir tu vida para que Él, cierto, venga a reinar como Dios, como Señor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde ya por todos aquellos, Señor, que se han detenido a escuchar tu palabra, porque no han venido a escuchar a un hombre, a una persona, a un pastor, sino que sin duda que tú los trajiste para escuchar tu voz. Ahí había algo que tú querías hablar al corazón. Y yo te pido, Señor, por esta palabra que fue sembrada en la mente y en el corazón de todos aquellos, Señor, que pudieron estar conectados en esta mañana. Pero también de todos aquellos que en algún momento podrán escucharla, que no sabemos cómo, pero quizás tú les vas a guiar, Señor, según tu palabra, lo necesario para ella, que ellos puedan oír este mensaje también. Señor, oramos para que tú traigas revelación de quién es Jesucristo en la vida de aquellos que aún no le conocen. Que tú ilumines los ojos de su corazón y traigas esa fe que pueda abrirle sus ojos para contemplar que aquel Jesús es Dios, que habitó en medio de nosotros y que vino para darnos a conocer al Padre, al Dios eterno, y vino para abrir camino, para extender un puente entre Dios y nosotros. Porque Él es la esperanza del mundo. Él es el Salvador del mundo. Y yo te pido que tú abras los ojos del corazón para que ellos puedan contemplar, conocer al Salvador, al Dios con nosotros, al Verbo, al Dios eterno, a Jesucristo, porque Él es Dios. Y oramos, Señor, para que este día quede marcado en la historia de su vida. Este momento, Señor, sea el antes y el después para muchos en esta mañana, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Como confiamos, Señor, en esa promesa de que tu palabra que ha sido sembrada nunca vuelve vacía. Y esperamos un día ver ese fruto que darás, Señor, en el corazón de aquellos que la reciben. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo grande, maravilloso para ustedes. Que tengan una bendecida semana. Guárdense, sigamos cuidándonos. Un abrazo desde acá de nuestro templo. Amén. Muchas gracias, pastor. Una linda palabra para ponerla en práctica, por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Antes de ir terminando, pastor, un par de cosas. Ya han llegado aportes, vamos a contar luego de aquello, pero también quisiéramos que al terminar se orara por algunas personas que están enfermas especialmente, pero también saludar a quienes han estado de cumpleaños. Nos escriben que es Silvia Becker-Beiser, que es secretaria del Círculo de Adulto Mayor, está de cumpleaños, así que un saludo para ella muy cordial. Y nos escribe la hermana Marisol Pacheco, que dice que su mamá el pasado viernes estuvo cumpliendo 91 añitos con ella. Imagínense, 91 añitos. Así es. Nos alegramos también. Mixel Bustos también estuvo de cumpleaños, su hijo Benjamín estuvieron de cumpleaños la semana pasada. Danilo y Andrea estuvieron de aniversario de matrimonio. Y nos piden también reiterar que los niños todos los sábados, 18:30 horas vía Zoom, así que invitar a todos los papitos, los abuelitos, a los tíos, para que le digan a los niños hasta 13 años que se pueden conectar. Ahí está la invitación y está todo el equipo que trabaja también para ellos. Así que todos invitados y a las diferentes actividades de la iglesia durante la semana también. Pastor, le cuento que damos gracias al Señor porque desde el momento en que contamos la situación que se vive en algunos lugares, especialmente casas pastorales, y invitamos a los hermanos y amigos a poder colaborar, ya tenemos
aportes, ofrendas de nuestra congregación de 2.500.000 pesos. Así que damos las gracias a Dios y sigue abierta la opción de seguir colaborando. Quien ayuda de esta forma, Dios siempre va a retribuir, pero más aquí, más que aquello, es que podemos ver que la obra del Señor sigue avanzando. Eso es lo maravilloso. Amén. Pedro, me emociona esto. Sí, así es. Querida Así iglesia, que, un abrazo por del eso Señor también, para ustedes. sí, vamos a agradecer por eso también, pastor. Pero queremos agregar a la lista de cumpleaños, ya que estamos al final. Ayer, dentro del cuerpo ministerial, de directorio, Williams Linero le estábamos saludando y le saludamos también a esta hora, que estuvo de cumpleaños, y otros más que se pueden ir quedando, nuestro saludo fraterno, y qué bueno que el Cristo, la Iglesia de Cristo, la congregación de Temuco Poniente, crece en diferentes ámbitos, pero también crece en esto de dar, de ofrendar a favor de eso. Así que le parece, pastor, que junto con agradecer a Dios desde ya esta ofrenda maravillosa que aún puede crecer incluso, podamos también estar orando. Y usted tiene algunas peticiones, especialmente por un hermano en particular que está viviendo una situación un tanto compleja de salud. Sí, Pedrito, bueno, en la mañana me hablaba Rodrigo Pascual y me pedía oración urgente por su hermano Mauricio, que está con un problema de cáncer ya muy avanzado, está como en su última etapa y ha sido muy doloroso, penoso para las familias, hijos grandes que obviamente duelen, la esposa, hermanos, familia en general. Entonces, yo quisiera que lo tengamos presente, no solamente en esta oración, sino que durante nuestra semana, en nuestros devocionales, podamos interceder por él para que Dios traiga consuelo, fortaleza a la familia, pero a él también, si me decía Rodrigo que estaban esperando un milagro del Señor. Siempre está la expectativa de eso porque tenemos un Dios maravilloso, poder, la causa de todas las cosas, de la vida. Entonces podemos tener esa esperanza, nadie la puede negar. Entonces, querido Pedro, podemos orar por él. ¿Te parece? Por supuesto, oramos por él. Usted le vamos a pedir que esté orando, pastor, agradeciendo también porque siguen llegando aportes de hermanos. Después de haber dicho que había 2,5 millones de aportes, siguen llegando más. Así que damos gracias a Dios por aquello y también agradeceremos a Dios por quienes han estado de cumpleaños, de aniversario, en fin, y por tantas otras bendiciones que Dios nos entrega, aún en medio de tanta dificultad, en este caso, el caso de Mauricio Pascual, creyendo de que Dios allí puede hacer una obra maravillosa en su cuerpo, pero especialmente en su interior, en su espíritu. Pastor, por favor. Y con esto estamos dando nuestra oración. Muy bien, gracias, Pedro. Señor, te adoramos a ti, te exaltamos en esta mañana, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno, como lo hemos visto ahora, Señor. Cómo tú nos sostienes, cómo tú extiendes tu mano y levantas a tu pueblo y usas a tu pueblo para bendecir, para traer vida, para traer, Señor, bienestar a otros que lo necesitan. Gracias, Señor, por tu iglesia. Yo oro por cada uno de mis hermanos que ha hecho un compromiso contigo, Señor, para ir en beneficio de esta casa pastoral, de la Iglesia de Padre de las Casas, para esta familia pastoral. Oramos para que tú, Señor, les recompense y les bendiga y prospere sus negocios, sus empresas, su trabajo, y tú les guardes su economía, Señor, y sea bendecida toda su economía. Gracias, Padre amado. Pero también oramos, Señor, por los que sufren de otras maneras, como es sufriendo y enfrentando la enfermedad. Señor, oramos en el nombre de Jesús, especialmente por el hermano de Rodrigo Pascual, Mauricio, que por tantos años ya está llevando sobre sus hombros un cáncer que lo ha ido apagando y acabando poco a poco su vida. Señor, la familia no pierde la esperanza de que tú tengas misericordia de él, de que tú te compadezcas, Señor, y puedas incluso glorificarte en la vida de él, Señor, en esa enfermedad, y puedas desarraigar, Padre amado, puedas restituir, regenerar todos sus órganos.
Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad soberana, Señor, tú lo levantes para la gloria de tu nombre, Señor, como también, Padre amado, en este tiempo de prueba de la enfermedad, tú le puedas sostener, Señor, tú le puedas fortalecer a él en su intimidad de su corazón. Eres un creyente, él cree en ti, Señor, que levante sus ojos, que siga confiando, que siga, Señor, siendo respaldado, sostenido por tu mano de gracia y de poder. Gracias, Señor, por su familia, por su esposa, sus hijos, que han estado, Señor, a su lado, conteniendo, Señor, toda esta realidad. Señor, fortaléceles a ellos también y, Señor, traiga paz a su corazón, consuelo, fortaleza, de tal manera que ellos, Señor, puedan confiar y esperar en tu perfecta voluntad para Mauricio. Bendícelo, Señor, a distancia. Gracias por este culto, Señor. Bendecimos tu nombre y te honramos porque tú has sido honrado, tu nombre ha sido, Señor, proclamado en esta mañana y queremos que este mensaje, queremos, Señor, que Jesucristo sea conocido, que Jesucristo sea quien transforme la vida de las familias, del corazón del hombre, de la esposa, de los niños, de los jóvenes, de los hijos, de esta sociedad, sea quien, Señor, se manifieste, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es Dios en medio de nosotros, Señor, que, Señor, está en medio de nosotros, que va delante de nosotros y que Él prometió no dejarnos, Señor, jamás. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, Señor, porque Él es Dios. Y para Él, un día, Señor, un año, 1000 años son como un día, Señor, y un día como 1000 años, Padre, porque Él no tiene tiempos como nosotros los tenemos. Gracias por Jesucristo, porque en Él podemos estar seguros y tener la paz que necesitamos en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos, Señor, de calamidades que vemos, Señor, por todo el mundo. Pero gracias, Señor, porque Jesucristo se manifiesta en su iglesia y levanta su iglesia para ser la sal, la luz y la esperanza de este mundo. Gracias, Padre. Permite a tu iglesia seguir proclamando el Evangelio de Jesús, el nombre de Jesús, en todo rincón y en todo momento, en toda instancia, que tú lo permitas. En el nombre de Jesús oramos, que nuestros hermanos y familias tengan una bendecida semana, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Una linda semana también para usted y para la familia. Y gracias por los hermanos que siguen aportando por la causa que planteamos a su programa. Que Dios les bendiga mucho y una muy bendecida. Un abrazo a la distancia, Pedrito. Que tengas una buena semana y un buen fin de semana allá donde estás. Dios te bendiga. Adiós. Saludos, hermanos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.
gracias, Señor, porque tú eres el siervo que llena nuestras vidas, Señor, porque cuando estamos sedientos, estamos en necesidad, estamos angustiados, Señor, nos podemos acercar a ti y tú traes ese refrigerio, ese alimento a nuestras vidas, Señor, que sacia, Señor, ese vacío que está muchas veces en nuestro interior. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, por estar aquí. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Temuco Poniente presentó su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad a través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.